Agradezco a Natalia Arsensieva la invitación a esta conmemoración del bicentenario de Turgéñez y voy a comentar unas líneas de Padres e Hijos. En el capítulo 16 de Padres e Hijos, Iván Sergeyevich Turgenev pone por boca de Anna Sergeyevna un prejuicio muy común entre las personas ignorantes que intentan ser ilustradas, el creer que los libros sin imágenes tienen primacía sobre, sobre los que las tienen. Dice así el personaje de Nietzsche. Perdón, como geólogo, debería usted estudiar con un libro, con una obra especializada y no con un dibujo. Este prejuicio, que tiene que ver con el de la nobleza de las artes según su dificultad, ya negado y desmentido por Barky, Miguel Ángel y Picasso, está muy extendido no solo entre figuras pedantescas de la alta cultura, como el teólogo Olegario González de Cardedal, que hizo para ABC una reseña de un facsímil de la Biblia de San Luis que no puede estar más falto de conocimiento y sensibilidad acerca del valor de las imágenes, que considera mero placer para los ignorantes y no complemento para los eruditos, sino también entre los educadores. Marshall McLuhan dividió los medios de comunicación en fríos y calientes. Los fríos, crudos, son los que tiene que cocinar el propio espectador. Son como un pavo congelado al que de ninguna manera puede hincar el diente sin un considerable trabajo previo. En cambio, los medios calientes ya están preparados. El espectador solo tiene que sentarse y ya se lo dan todo hecho. El arquetipo de medio caliente es la televisión, donde las emisiones, además, están adaptadas para el gran público. Una vez Silvio Berlusconi llamó a Valerio Lazarov para decirle: tu último programa ha estado muy bien, pero tengo una tía monja en Milán que no lo ha entendido. Lazarov dijo: ¿y a mí qué me importa tu tía monja? Y Berlusconi le explicó que ese era el fundamento de la televisión. Por todo esto, la televisión se ha llamado en español, muy tontamente, la caja tonta, y se ha sostenido que atrofiaba la imaginación, mientras que se mantiene una actitud diferente frente al cine, al que se considera alta cultura, teniendo exactamente los mismos fundamentos. La única objeción sensata contra la televisión es la expuesta por Federico Fellini. La televisión no permite concentrarse en la escucha y lectura atenta de un mensaje, porque se puede estar cambiando continuamente de canal y además hay interrupciones publicitarias. Milo Manara tiene una historieta en la que el pobre Casanova de Fellini es víctima de la invasión publicitaria en su historia y acaba encarcelado entre anuncios de detergentes como si fueran los plomos de Venecia. Pero existen los canales sin publicidad y existen circunstancias en las que solo hay un canal y no es posible zapear. Y aún así, Fellini supo emplear magistralmente el zapping como recurso fílmico. Una de estas circunstancias se dio en España, cuando la televisión se reducía a solo dos canales estatales sin demasiada publicidad. En esta coyuntura felinianamente idílica, Lolo Rico, en el programa de ideología socialista La Bola de Cristal, dedicaba, análogos a los 2 minutos de odio de 1984, 15 segundos fijos para predicar contra la televisión. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele, decía una voz infantilizada, mientras se mostraba una pantalla borrosa que al final resultaba ser un plano mínimo de una imagen completa. Según esta absurda doctrina, leer en Ctesias de Nido que un rinoceronte es un animal de la altura de un caballo con un cuerno en la cabeza y representárselo literalmente como un caballo con un cuerno en la cabeza es más ingenioso y meritorio que la imagen real de un rinoceronte, que es una realidad mucho más ingeniosa e inventiva. Yerra mucho Wisława Szymborska cuando pone al colorido excitante de la pornografía esas pomas del pecado de las que hablaba Rubén Darío. Inne im smakowoce zakanego drzewa wiadomości, otras frutas más sabrosas del sagrado árbol del conocimiento, y al sentirse orgullosa de decir
que książki, które ich bawią, nie mają obrazków. Los libros que me gustan no tienen ilustraciones. El conocimiento, como la estimación estética, precisa de imágenes. George Gustavus Cerfi, de origen húngaro, afincado en Londres, afirmaba que en un manual de historia del arte no hacen ninguna falta las ilustraciones y que el no incluirlas ayuda a los lectores a pensar y estudiar por sí mismos y a consagrarse antes a las generalizaciones teóricas necesarias para esos estudios. Las palabras, piensa, podrán aguzar mejor que un mal grabado la percepción del espectador de obras de arte. Pero Cerfi decía esto porque pensaba solo en sus lectores londinenses, que tenían a la mano el Museo Británico y otros como los de Henry Christie y South Kensington. Su manual sin imágenes recurre a ellas en realidad de manera directa, invitando a que se vean en persona los objetos artísticos al alcance del lector. Szymborska no está defendiendo el árbol de la ciencia, sino su naturaleza misteriosamente vedada, la espada de fuego, malinterpretando el mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía, con el que Gustavo Adolfo Becker resume a su modelo, el conde de Auersperg. El misterio de la poesía no depende del desconocimiento, que, por otro lado, nunca faltará. El haber llegado a la luna y haber visto cómo es, no acaba con la poesía de Virgilio, Li Pai, Laforgue o Lugones, sino que, como insiste entusiasmado Jorge Luis Borges, secundado por Manuel Alvar al comentar al poeta Aquilino Duque, abre nuevas puertas a lo desconocido. Pero aun lo conocido no lo es, y el misterio está en todas partes. En este misterio eterno se funden la experiencia poética y la búsqueda del pensamiento científico. La mirada del poeta es la misma que la del científico, para quien también es importante la belleza, como vemos mucho más allá de Platón en Schlick, Feynman o Penrose. Para Santiago Ramón y Cajal, el consejo dado, cito, por los preceptistas literarios y sobre el cual ha disertado muy atinada e ingeniosamente Pérez de Ayala, ver las cosas por primera vez, es decir, readmirarlas, descartando reminiscencias librescas, descripciones postizas y frases y tópicos comunes, tiene en la investigación científica muy señalada aplicación. Hay que limpiar la mente de prejuicios y de imágenes ajenas, hacer el firme propósito de ver y juzgar por nosotros mismos como si el objeto hubiera sido creado expresamente para regalo y deleite de nuestro intelecto. En contra de lo que dice Kant en la crítica del juicio y como adelantaba aún sosteniendo lo mismo que Kant, Voltaire en su diccionario filosófico, la ciencia puede ser bella e incluso debe serlo. No se trata naturalmente de la belleza que Kant, acertadísimamente esta vez, llama natural en el mismo libro, sino de la artística. No una cosa bella, dice Kant, sino la bella representación de una cosa. Contra los esteticistas superficiales que se pierden en las cosas bellas y no saben apreciar la belleza más vasta y profunda, previene en ciencia Santiago Ramón y Cajal y en arte Sidney Colvin, que todavía en el siglo XX, después de todas las obras de arte dedicadas a Braccio di Bartolo, Morgante, de los enanos de Velázquez, de Carreño de Miranda, Goya y Hogarth, tiene que escribir en la Enciclopedia Británica que incluso lo terrible, lo doloroso, lo escuálido, lo degradado, en una palabra, toda variedad de este significante puede ser manejado e interpretado para ser llevado a la provincia de las bellas artes. Si bien Julián Marías y Xavier Zubiri ven como complementarias las ciencias naturales defendidas por Brentano y las ciencias del espíritu defendidas por Dilthey, muchos creadores han deseado anular la dualidad y no han faltado quienes, cultivando la ficción, han querido acabar con sus métodos para reemplazarlos por aquellos usados en la búsqueda del conocimiento de la realidad. No solo surgieron autores que como Charles Cros, Louis Figuier o Jules Verne convirtieron a la ciencia y sus posibilidades en el tema principal de sus creaciones literarias, sino que Émile Zola asumió con total seriedad el propósito de escribir novelas científicas, no por su argumento, sino por su método de composición, lo que supone más bien una merma, ya que para Aristóteles la poética ofrece más conocimiento real que la historia,
porque la historia habla de lo particular mientras que la poética enseña lo general. Y si bien para Schlick la poética no es de distinta naturaleza que la ciencia, ambas son expresión y no contenido, reconoce el poder de la poesía para producir emociones. Más radical incluso que el patriarca del naturalismo fue Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky, inexplicablemente admirado por muchos artistas y sabios rusos de su época y de las posteriores, y especialmente por Lenin, lo que determinó la inyección de sus ideas en un vasto territorio imperial, el de la Pax Soviética. Igualmente inexplicable, por tanto, es que el programa infantil antes citado fuera tan reacio a las imágenes dadas ya calientes y cocinadas, siendo de orientación marxista-leninista y siendo el socialismo tan devoto de las imágenes, desde las procesiones de iconos socialistas al isotipo de Neurath. El interpelado por el personaje, que es expositor de las ideas de Chernyshevsky, responde así a Anna Sergeyeva. El dibujo me enseña de un vistazo lo que en un libro ocuparía más de 10 páginas. No solo una niña como la protagonista de Alice in Wonderland pondría en duda la utilidad de un libro sin imágenes, sino también un matemático como su autor. Para incitar a la práctica del dibujo, Ramón y Cajal toma de Poe y Orfila una sonora afirmación hecha por el barón Cuvier. Sin el arte del diseño, la historia natural y la anatomía hubieran sido imposibles. Pero Chernyshevsky, al creer que la escritura es sólo un medio deficiente para mostrar la realidad, está próximo al lenguaje universal de aquel sabio de la puta que se expresaba con objetos, directamente con objetos. Al mapa de Mein Herr, también de Lewis Carroll, también del autor de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, ese mapa de Mein Herr que es igual al territorio, o al sobre con la hoja de árbol adjunta a una carta que Schlick deriva de Wittgenstein. Al exagerar el valor de las imágenes, como su seguidor Stasov exagera el valor de las imitaciones sonoras de ruidos reales, Chernyshevsky cree, como Legario García de Cardenal y su compañero el cardenal Tarancón, que el arte no es más que un cebo, un entretenimiento para las masas nada comparable a la extrema importancia de un tratado teológico lleno de letras y sin santos para los teólogos, o un croquis científico, en el caso de Chernyshevsky. Adoptando la perniciosa disyuntiva de Debord, imitada por Vargas Llosa, para ellos es un elemento, para ellos se crea una disyuntiva en la que un elemento diferente en cada uno de ellos, en los teólogos y los liberales como Chernyshevsky, en el que las imágenes son cultura o viceversa, y lo otro es espectáculo, entretenimiento, para que los sabios pasen una tarde y para que a los necios se les vaya la vida entera con él. O peor aún, más que un entretenimiento, llamémoslo directamente un vicio, como la música, según estos teólogos, estos neoteólogos, que puede llegar incluso a apartar de Dios en contra de todo lo que se ha dicho desde San Agustín a Chorán, pasando por Felipe de León. Es esta, la de cardenal Tarancón, que decía que dejó la música porque lo apartaba de Dios, una postura muchísimo más conservadora que la del Bosco cuando pone tantos instrumentos musicales en el infierno, y la del pintor y poeta Salvator Rosa cuando llamaba a la música de su tiempo arte solo de putas y bardajes, y aún más aún que la de Savonarola y los clérigos exaltados de todos los credos que a lo largo de la historia han quemado instrumentos musicales, libros, esculturas y pinturas. Al menos, al destruirlas, no las hacían de menos. Un verdadero erudito y un verdadero católico, Diego Hurtado de Mendoza, el autor de aquel extraordinario museo que la incuria de sus herederos acabó desperdigando, comparó los libros sin estampas a las iglesias luteranas sin imágenes, si bien los libros luteranos rebosan de estampas.
El cardenal y cardenal proponen cosas que no hicieran luteranos. Con un radicalismo parecido al de los nuevos teólogos españoles y seguramente con un ateísmo semejante, según la cosmovisión de Chernyshevsky, la literatura solo es útil para consolar el ánimo de los miserables. Si trasladamos a alguien obligado a vivir en Siberia, dice, a Kursk, y le damos suficientes medios de vida, se olvidará no sólo de las mil y una noche, de las 1000 noches y una noche, sino hasta de los naranjales de España. Se olvidará también, damos por sentado, aunque no lo declara, de toda forma de ciencia e investigación. Dostoyevsky niega que la búsqueda de la belleza tenga solo un valor sustitutorio y la vincula con la historia del desarrollo de las ideas religiosas. La belleza para él se convierte por necesidad en un ídolo apenas se produce. Pero también niega las tesis de Chernyshevsky de una manera mucho más concreta Vicente Blasco Ibáñez a través de la misma imagen de los naranjales de España. En Entre Naranjos, donde se le reconoce a este paisaje el valor de paraíso, en el que no debería faltar de nada, se echa en falta en cambio el pasado. Allí Rafael, cito, lamentaba la suerte de aquellos guerreros agricultores cuyos blancos alquiceles aún parecían flotar entre los naranjos, los mágicos árboles de los paraísos de Asia. Hasta en los naranjales de España faltan los naranjales de España. En todas partes se abre el misterio, en todas partes se abre la ciencia y la poesía, y la búsqueda de lo ausente e intuido. Aquello que, como en el título de Margaret Mitchell, resumen ejemplar de lo que es la literatura, según José Guillermo García Valdecasas, aquello que se fue con el viento.